yo quiero hablar de los planes de ajuste de la deuda que ha habido con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué es el plan de ajuste de la deuda? Que es parte del problema cuando hablamos de este tema. Un plan de ajuste de la deuda es, ok, se supone que yo te pagara 100, te voy a pagar 50 o te voy a pagar 60, pues 40 la diferencia, pues ese es el plan de ajuste. Obviamente para eso, en el caso de Puerto Rico, hay una realidad y es que para lograr esa reducción, ese ajuste, hace falta la autorización del Tribunal Federal, que es la jueza Lisa, perdón, iba a decirle esa Laura Taylor Swain. Eh, Correcto. y hace falta esa autorización. Pero, además de eso, la jueza Laura Taylor Swain lo que ha hecho es exigir que se haga una negociación con un comité. Y ese comité, que es de ex jueces, pues la verdad es que no han logrado negociación alguna. En gran medida porque la Junta se trancó diciendo que lo más que se le podía pagar era 2.6 billones, 2.6 mil millones de dólares a los bonistas, diciendo, mira, lo más que yo tengo que pagar son 2.6 mil millones porque yo necesito invertir demasiado dinero en arreglar el sistema para que los clientes, los consumidores puedan pagar. Así que lo más que yo puedo pagarte es eso. Eso provocó un tranque entre las partes porque los bonistas tienen derecho, ellos entienden a 12 mil millones, incluyendo obviamente los pagos de los intereses, que llevamos sin pagar de hace mucho tiempo. Y recuerde que la primera deuda que se quedó insolvente oficialmente en Puerto Rico fue la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que consiguió aquellos acuerdos de indulgencia eh, o pagos diferidos de la deuda, que empezaron en el 2014, dicho sea de paso. So, desde entonces llegó Lisa Donoghue y Alex Partners, acordado por los acreedores, y después de eso, pues llegó entonces el proceso de la ley de quiebra bajo promesa, y oficialmente pues entramos en un proceso de quiebra en mayo para la Autoridad de Energía Eléctrica, mayo del 2017. Tomás Torres Placa, gracias por estar conmigo. Saludos, Jay. Saludos a toda la audiencia. Hablemos de tu perspectiva de lo que acaba de pasar con que Donald Trump volara en canto en la junta que había, que era la que estaba impidiendo tanto el negocio de los dueños de Genera para el negocio del gas natural, entendiendo que era demasiado costoso, que estaban cobrando más del doble de lo que se cobraba en otras jurisdicciones, uno, y dos, también tu perspectiva sobre el tema de que la Junta era la que decía que no se podía subir la tarifa para pagar la deuda de energía eléctrica. Pues mira, Jay, lo primero que a mí se me vino a la mente, a la memoria, cuando vi esa noticia, fue que anteriormente había un acuerdo. O sea, la Autoridad de Energía Eléctrica hizo un acuerdo con los bonistas. Bueno, hizo dos acuerdos. Hizo uno antes de la quiebra. Claro, en el 2014 bajo Alex Partners y esta persona que muchos de nosotros recordamos, Lisa Donoghue. Hay un acuerdo con los bonistas que se llamaba el RSA, el Restructuring Support Agreement. Luego, cuando entró la quiebra, y después hablamos un poco de los detalles y de los impactos de estos acuerdos, pero cuando entra la quiebra, este acuerdo que representaba un impacto a los consumidores comenzando en 3.10 centavos. Oye, 3.10 centavos para cubrir solamente la creencia de una línea de combustible y más la creencia de las demás emisiones de bono. Aquí no había plan de pensión, aquí no había eso, sin considerar eso, eran 3.10 centavos en aquel momento. Luego, cuando entra a la quiebra, ese acuerdo, pues, cuando entra a quiebra la Autoridad de Energía Eléctrica, me recuerdo que fue en julio 3 del 2017, a pocos meses, el huracán María, pues ese acuerdo se disuelve. Oye, importante señalar que ya había sido un acuerdo aprobado por el negociado de energía. O sea, ya era un acuerdo aprobado que iba a entrar en vigor. Y ese acuerdo, en adición de imponer 3.3 centavos a los consumidores, 3.10 aproximadamente, era bajo porque se imponía a los consumidores que generaban energía en sus hogares, industrias o negocios un cargo no por el mantenimiento de la red, como hemos mencionado, no por cargos que no están relacionados a medición neta, sino por cada kilovatio hora que generaran. Eso sí era un solar tax. Y ese solar tax básicamente creó un malestar bien grande en toda la isla y se anula. Básicamente ese acuerdo con los bonistas se anula a la Autoridad de Energía Eléctrica someter la quiebra, estableciendo que en Puerto Rico, por un análisis económico que ellos habían realizado,
no se podía pagar más de 21.4 centavos el kilovatio hora, debido a que iba a tener serios impactos en la economía. Y ese estudio lo hizo la Junta de Supervisión Fiscal. O sea que sí, anteriormente hubo un acuerdo, este fue el primero de dos acuerdos, pero es un acuerdo que básicamente el gobierno de Puerto Rico cedía demasiado. Cedía demasiado. El corte a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica se estimaba entre un 15 y un 20%. Y ahora estamos hablando de un corte de un 70%, que es lo que, según se ha determinado por la misma Junta de Control Fiscal, lo que se puede pagar. Luego, Jay, entra la quiebra y hay un segundo acuerdo con los bonistas. Recuerdo que se presentó para aprobación de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica hace ya cerca de 5 o 6 años, en el 2019, en abril del 2019. Luego, posteriormente, fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal en mayo del 2019. Y ese acuerdo era bastante similar al anterior, representaba un impacto a los consumidores, alrededor de 3 centavos y pico, por un periodo de tiempo indeterminado. Y para aquel entonces, no sé si te recuerdas y no sé si puedas tener la primera plana del nuevo día para tenerla Ujú, de backdrop. En aquel momento yo comisioné unos estudios al economista Ramón Cao, que como sabes, él fue director de la escuela del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, y comisionó un estudio bien particular que yo creo que ninguno de nosotros esperábamos los resultados. Y los resultados de ese estudio iban más allá de lo que la Junta de Supervisión Fiscal había hecho en su estudio, por lo menos lo que se publicó, lo que se vio públicamente. Y el estudio de Ramón Cabo estableció que si los aumentos establecidos en el plan fiscal, que llevaba la tarifa eléctrica alrededor de 22 centavos, en un rango entre 29 y 32 centavos el kilovatio hora, si esa tarifa se mantenía entre 29 y 32 centavos el kilovatio hora en un término de 3 años, el Producto Nacional Bruto, que se conoce como el Producto Bruto, no el Producto Interno Bruto, sino el Producto de los nacionales, sin considerar las importaciones, pues iba a afectarse en cerca de un 22%. Bien importante eso, ¿no? ujú. Se perdían alrededor de 170,000 empleos en un término de 3 años que iban aumentando, ¿no? Paulatinamente. El primer año se perdió una cantidad de empleo, el segundo año una cantidad de empleo, y para el tercer año había un acumulativo de cerca de 170,000 empleos, más lo más importante, la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica bajaba en el sector residencial alrededor de un 31-32%, en el sector industrial como un 43% aproximadamente, y en el sector, ese es el sector industrial, y en el sector comercial, como los comercios pasan los costos a los consumidores, ahí pues no había una baja tan grande, tan marcada en el consumo, solamente bajaba alrededor de un 10%. Cuando tú haces un promedio ponderado de esos impactos, en el aspecto global, era un impacto negativo, alrededor de 22-23% del consumo de electricidad. Así que imagínate. Recuerdo que para aquel momento ese estudio conllevó mucha discusión pública. Recuerdo haberte visitado primero cuando Ujú. estabas en Telemundo, luego en Guapa, y hubo mucha discusión pública con relación a ese estudio. Después hubo otros estudios adicionales que se hicieron. Y 3 años más tarde, en marzo del 2022, el gobernador Pedro Pierluisi retira el acuerdo con los bonistas y nos lleva a la situación de hoy, donde hay un proceso adversativo en la Corte del Tribunal de Quiebras, donde la juez está pidiendo que haya una negociación, un punto medio entre ambas partes, luego de el gobierno haberse salido de un acuerdo en el cual prácticamente
se le hacía muy poco recorte a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre un 15 y un 20%. O sea Y que sí hubo un acuerdo, ahora no lo hay. La preocupación es que si el gobierno de Puerto Rico vuelve a la posición de entregar básicamente eh, su reclamo de tener una economía saludable, porque mira, Jay, lo que dice el estudio de Ramón Cao es que simplemente Puerto Rico dejaría de ser lo que es. Aquí habría una migración extraordinaria. En María nada más perdimos más de 300,000 personas. Aquí el cierre de negocios, la migración, se aumentaría de tal manera, el cierre de universidades, cierre de negocios, o sea, los impactos en todos los ámbitos de la economía de Puerto Rico y en el aspecto social sería de tal magnitud que Puerto Rico simplemente no sería lo que fuera hoy, la quiebra sería inminente, no solamente la Autoridad de Energía Eléctrica, sino, imagínate, si no hay recargos en Hacienda, pues tampoco se puede pagar la obligación del gobierno central. Así que por eso fue que el gobernador Pierluisi retiró ese acuerdo, pero si el gobierno ahora cambia de posición y transa un acuerdo similar, mira, Jay, we're back to square one y sería muy lamentable porque entonces Puerto Rico de aquí a 3, 4, 5 años, a lo mejor estamos transmitiendo los programas de Howard Media desde algún punto de Estados Unidos. probable. No sé si la audiencia le gustará eso de que yo esté en Colombia o en Medellín haciendo un programa para Puerto Rico, pero o desde Orlando. Pero Pero Puerto Rico dejaría de ser lo que es ahora, Jay. a mí lo Sería que otra economía, otra realidad. a mí lo que me rompe en este tema, y tengo que ser bien honesto, y maybe yo estoy demasiado cínico, y no te culpo si me lo dicen, pero nosotros no entendemos, o sea, nosotros, me refiero al pueblo, y yo sé que mucha gente va a decir que el pueblo, pues, desgraciadamente desconoce, pero Tomás, ¿cuánto más tenemos que gritar? ¿Cuántos más programas tú tienes que ir? O sea, ¿cuántos programas nosotros hemos hecho discutiendo el tema? ¿Cuántas veces le dijimos al pueblo que los candidatos que querían que pagaran toda la deuda eran personas que se habían ido y aliado con los fondos buitres? Y el pueblo votó por ellos 3 veces. Así que, o sea, francamente, yo tengo que decirte que si mañana Donald Trump, y yo sé que está mal lo que estoy diciendo, o sea, yo estoy consciente, pero si mañana Donald Trump nombra a los fondos buitres que quieren que le paguemos todo, como él cuando nombró a Justin Peterson. Él nombró al cabildero de los fondos buitres de los que hoy son los literalmente acreedores de la deuda de Puerto Rico en energía eléctrica, eran los dueños también de los GOs. So, literalmente Donald Trump nombró a DCI, al tipo de DCI, Justin Peterson, él lo nombró a la Junta, que era el cabildero de los fondos buitres que pidió que se pagara toda la deuda y que se opuso a la ley promesa. Entonces, Pues mira, y esa es la es persona. importante, pues es importante que se sepa, Jay. Por eso es importante discutir esto en todos los foros. Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, tener discusiones en todos los foros para que todo el mundo entienda que si aquí en Puerto Rico tenemos un 50% de aumento en la factura, simplemente Puerto Rico va a dejar de ser lo que es, porque aquí, mira, ahora mismo, y esto lo hemos discutido anteriormente en tu programa, sobre el 50, entre el 50 y el 60% de los hogares en Puerto Rico tienen un ingreso menor a $35,000. Hogares. Ujú. Aquí el 98.5% de los hogares tienen un ingreso menor. Hogares de $150,000. O sea, aquí en Puerto Rico no hay capital de inversión. La clase media es una clase media bien austera. O sea, aquí no hay el capital para resistir un aumento de 50% en la factura, que eso es lo que básicamente se está planteando. Ujú. Si es que volvemos a los acuerdos que hubo en el 2014 y posteriormente en el 2019, si es ese tipo de acuerdo de un
aumento del 50% de la factura. Oye, que ya nos aumentaron un 20%. Ya tuvimos la factura en el mes de agosto, casualmente. Es 22 centavos el kilovatio hora, porque esa es nuestra factura natural. Cuando el costo de energía está ni alto ni bajo, en unos niveles que tú lo ves como un indicador. En la bomba de gasolina tú ves 72, 75 centavos el litro. Aquí en Puerto Rico lo medimos en litro. Pues tú ves que el costo de energía eléctrica está entre 22 y 23 centavos. Ahora mismo está en 22. Por unos ajustes que se hicieron, que entraron en efectivo ahora en agosto. Ya en septiembre se sube 3 centavos y medio para cubrir las pensiones de los empleados públicos que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica, que como eso hemos discutido anteriormente contigo, eso no hace sentido porque eso va a afectar la economía sustancialmente. Más centavo y medio que pidieron los operadores por concepto de fondos adicionales que ellos alegan que necesitan por inflación y otras cosas, ¿no? Bueno, pues la cosa es que de ese 50%, en septiembre empieza un 20% y luego sería un 30% adicional si es que se quiere igualar a los acuerdos que se hicieron en el pasado para un aumento promedio, dependiendo de la clase de cliente, entre 8 y 10 centavos el kilovatio hora. Mira, Jay, No es sostenible Puerto 50% de Rico. aumento de la factura, eso no va a No es haber sostenible a quien lo nivel, aguante. no es sostenible a nivel industrial, así que olvídate que las farmacéuticas regresen o se queden y no es a nivel comercial. Todo lo que se está hablando de reshoring, No hay break, no hay break. que no hay forma. O sea, Pero es Tomás, importante que se entienda que si hay un aumento de 50 centavos el kilovatio hora, 50%, que ya estemos el año que viene sobre 32, 33 centavos, aquí no va a haber reshoring. Se van a ir para otras jurisdicciones. Santo Domingo la electricidad está en 22 centavos residencial y alrededor, dependiendo de la clase de cliente, está entre 12 y 19 centavos industrial y comercial. por eso, ingeniero, de ahí sale mi punto y yo sé que esto no suena bien y que probablemente me arrepienta mañana, pero la verdad es que hoy tengo que decir que nos lo merecemos. Nosotros nos hemos ganado esto porque es que nosotros como pueblo o sea, nosotros le hicimos la guerra a la Junta que estaba peleando contra los fondos buitres. O sea, nosotros en vez de aliarnos con la Junta y decir, mira, tengo mis diferencias en otras cosas, pero en estas cosas voy a aliarme contigo porque hace falta uno, 2, 3, 4, 5, o cómo colaboramos y cooperamos para salir de un proceso de quiebra como el que tenemos, lo que hicimos fue ponernos a pelear y a jugar lucha libre. Pues entonces, las consecuencias de nuestros actos, ingeniero. Y yo no quiero decirle al pueblo, te lo dije, pero ¿cuántas veces nosotros lo dijimos? O sea, ¿cuántas veces Mira, lo gritamos? en junio del Usted hasta 2000, comisionó un estudio de los chavos suyos, que pudo haberse lo echado a correcto. bolsillo y se los pagó a Ramón Cabo para que hiciera el estudio con su firma. Obviamente, bueno, Ramón Cabo él nada más, es una firma de economista. Y se hicieron los estudios econométricos y ahí salieron los datos. Y aún así, el pueblo siguió votando. Pues nosotros tenemos que aprender las consecuencias de nuestros actos. Y como le decía Mira, ahorita, ya, y termino, pero Justin Peterson, cuando Donald Trump lo nombró, ya Donald Trump nos dijo cuáles son sus intereses. Justin Peterson fue nombrado por el presidente Trump. Literalmente el tipo que decía, Trump puso en la Junta al tipo que decía que Puerto Rico tenía que pagar toda la deuda. Pues no podemos quejarnos si ahora viene y nombra gente que quiere que paguemos toda la deuda. mira, ya en el 2022, ya en el 2023, perdóname, se había llegado a un acuerdo de un pago de la deuda de 2.500 millones. Eso era razonable. Yo creo que había un acuerdo, más o menos entre los diferentes sectores, de que ese pago que resultaría entre un pago de centavo y centavo y medio era más o menos razonable, sin las pensiones, sin los cargos adicionales que están pidiendo los diferentes operadores. O sea, un aumento de centavo y medio. Oye, Jay, ¿qué es lo que indicaba el estudio de Ramón Cao? Que Puerto Rico podía absorber hasta 1.9 centavos el kilovatio hora de aumento. Ya vamos por 3.5 y todavía no se ha pasado los ajustes relacionados a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues volviendo a lo que estaba diciendo, que yo creo que para el 2023 ya había un acuerdo que eso era razonable, pero también
estoy de acuerdo contigo en el que si no hay una expresión a una sola voz, pues puede ser conflictivo, pero al mismo tiempo también es importante saber que en estos momentos esa decisión está fuera de los puertorriqueños, es una decisión que se tomó el viernes en Casablanca, sin consultar, los datos indican, no se consultó a nadie. ¿De acuerdo? O sea que, y nunca es tarde para tener una reacción en términos de educar a, a este entorno, ¿no? De Washington, para educar, en el sentido de que las decisiones que se tomen allí va a depender de las personas que tú nombres. Y si tú nombras personas que van a buscar un aumento de cerca de un 50% y ya tenemos un 20%, que eso habría que ese 20 bajarlo, pues los resultados en Puerto Rico sería simplemente, ya Puerto Rico no sería lo que es, No, no ni es en Producto viable. Interno Bruto, ni en Es población, ni en ninguna de sus características es socioeconómicas. una economía inviable y obviamente hay que convencer a la jueza de que en el mejor interés de los mismos bonistas no funciona ese tipo de aumento porque ella tiene que establecer lo que serían los bonistas a término, y esto es estricto derecho ahora, y a términos refiriéndonos a la totalidad del término del bono, no solamente los que reciben el dinero ahora, sino por los 30 años, 40 años que sea la titulización. Por tanto, hay que convencer a la jueza, que es lo único que nos quedaría como marco de defensa, de que lo más que se puede pagar en cuanto a tanto, sería una cantidad que implique que la gente no emigre, porque si emigran los clientes, pues simplemente no hay con qué pagar ni a los bonistas, ni a los suplidores, ni el sistema en general. Así que, pues ese es el punto que hay que convencerlo. Pero nosotros, en vez de hacer eso hace años, que suponía que lo hiciéramos junto con la Junta, nos pusimos a pelear con la Junta, nos pusimos a jugar lucha libre, a decir la Junta es la mala, la Junta es austeridad, pero lo que hacía era aumentar. O sea, mientras que estábamos 40% más, hablábamos de supuesta austeridad. Y pues, de nuevo, hay que convencer a la jueza con estudios como el que usted mandó a hacer para plantearle a la jueza, mire jueza, lo más que Puerto Rico puede pagar es tanto, porque de lo contrario emigrarán los clientes y no habrá para pagar la deuda ni de los bonistas, ni de los suplidores, eh, perdóname, ni de los pensionados, ni de los empleados, etcétera. Mira, y hay un punto muy, muy importante, no se lo puede olvidar. El plan de ajuste pasado, cuando lo discutimos en algunas ocasiones contigo, hablamos de que una emisión de bonos de 2.500 millones es razonable. El problema con ese plan de ajuste es que eximía a cerca de la mitad de los consumidores residenciales de ningún pago. Y esa carga pasaba a los que se quedaban sin la exención. Por lo tanto, iba a ser un aumento alrededor de 2,5 centavos. Ujú. Y eso iba a llevar a lo mismo, a una total, a que fuera un plan totalmente inviable. Pero si es un plan de 2.500 millones, que todo el mundo pague entre 1 centavo y centavo y medio, mira, nadie quiere que le aumenten nada, pero pudiera ser algo que se pudiera trabajar. Si se elimina todo lo relacionado a las pensiones, eso debe de salir de otro bolsillo. Oye, y a la final, a la postre, todo sale de los recaudos. Pero ¿dónde tú quieres poner este recaudo? ¿En la tarifa eléctrica o lo quieres poner en las contribuciones sobre ingresos o en alguna otra forma de recaudo? ¿Estamos de acuerdo? Porque si tú impides el desarrollo económico con tarifas energéticas altas, que sean una pared, que sea un estorbo a la inversión en Puerto Rico, pues entonces no va a haber desarrollo económico con lo cual pagar nada. Por lo Nada. tanto, en la tarifa eléctrica, aunque se busquen otros medios de pagar eh, estos dineros con relación a la pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica, si es que, y como has hablado, Jay, estamos basándonos en que hasta ahora ha sido política pública de todos los gobernadores mantener las pensiones y en eso se basa Ujú. lo que estamos hablando ahora. Pues deben de buscarse otros medios que no sea en la factura, porque eso atrasaría el desarrollo económico. Para entonces sentarnos a discutir cuál sería el impacto, ¿no? Del plan de ajuste o de un acuerdo consensuado con estos bonistas que, como te dije, según el estudio de Ramón Cao, no debe ser más de 1,9 centavos el kilovatio hora. Y lo que se aumentó provisionalmente a Luma
genera la Autoridad de Energía Eléctrica, la parte de riego, a todos los componentes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, hay 9.000 millones de dólares. Centavo y medio es demasiado. Recuerda que un centavo son cerca, en la actualidad, con la demanda que hay actualmente, son cerca de 160 millones de dólares, un solo centavo. O sea que al tú aumentar centavo y medio, estás aumentando cerca de 225 millones anuales. Mira que lo que hay que hacer es trabajar mejor los fondos FEMA. O sea que hay que repensar todo esto y hay que buscar mejores formas, porque ya tú ves, si no empezamos a discutir esto y a proponer soluciones, el futuro no es muy bueno. Y básicamente creo que por lo menos no tengo más que añadir en el tema. No, yo creo que estamos conscientes. Yo primero que todo te agradezco que hayas sacado este espacio, uno, y dos, que mandaras a hacer aquel estudio, porque al menos tenemos algún estudio que puede presentarse ante la jueza para convencerla de que lo que es razonable y de lo que no es, y de lo que no le conviene a los mismos bonistas, porque no, los bonistas de ahora les convendría quizás un acuerdo de pagarles mucho más, pero no los de largo plazo, y cuando tú tomas decisiones en estricto derecho de ley de quiebras, tiene que ser para la totalidad de los bonistas acreedores a largo plazo por el término que conlleve el asunto. Y pues eso es lo que, esa es la esperanza que nos queda. Bueno, y que obviamente y que Donald Trump nombre gente razonable. Sí, y para esto hay que discutir esto en todos los ámbitos y discutirlo con estudios y discutirlo con documentos en mano. Puerto Rico simplemente dejaría de ser lo que es. Yep. Y Si no se para. llevan, si se lleva a acuerdos consensuados similares a los de 2014 y 2019, que es la discusión que acabamos de tener. Ingeniero, como siempre, muchas gracias.